analítico. El segundo objetivo es que ustedes puedan reconocer las principales características de cada uno de los estudios, ¿verdad? O sea, los estudios descriptivos en comparación con los otros tipos de estudios. ¿Cuáles son las características que son únicas? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son las desventajas de los estudios descriptivos? Entonces, esos son conceptos teóricos que ustedes los tienen que manejar, ¿verdad? Conocer muy bien. Explicar las dimensiones, por ejemplo. Entonces, me acuerdo que en la clase introductoria que tuvimos en investigación, entonces hablamos, los estudios descriptivos tratan de 3 variables principalmente. Las variables que tienen que ver con la persona, las variables que tienen que ver con el tiempo y con el lugar. Entonces, ¿cuáles son las variables que describen a la persona? Entonces, ustedes van a hacer, bueno, las variables que describen a la persona, entonces, por ejemplo, es el peso de una persona, la talla de una persona, el color de la piel de una persona, el comportamiento, ¿verdad? Y después entonces decimos el lugar donde vive, en qué posición geográfica se mueve esa persona. Es otro tipo de variables que están asociadas con lugar. Y después las variables de tiempo. Entonces, siempre que hablamos de estudios descriptivos, vamos a hablar de esas 3 cosas, ¿vieron? Variables que tienen que ver con la persona, variables que tienen que ver con el lugar y variables que tienen que ver con el tiempo. Ahora tenemos, porque aquí estamos introduciendo un nuevo término, ¿verdad? Que es variable. ¿Qué es una variable? Es algo que cambia de un individuo a otro. Por ejemplo, talla. La talla cambia de un individuo a otro, ¿verdad? Entonces, hay personas que son muy bajas, otras que son muy altas y otras que están en el promedio. Entonces, quiere decir que la talla es una variable. Puede ser el color de la piel de la persona, puede ser otra variable. El sexo también es variable, porque entonces tenemos varones y tenemos mujeres. Entonces, cuando hablamos de estudios descriptivos, entonces nos referimos a esas 3 categorías, para que cada una tiene muchas variables. Y lo otro que en lo que ustedes deben de estar interesados, entonces, es cuáles son los pasos que vamos a seguir para desarrollar un estudio descriptivo, es la gran pregunta. Entonces, en los cursos de investigación que hacemos aquí en microbiología, entonces siempre se trata de tratar de introducir el método científico en el contexto de cada uno de los estudios, ¿verdad? O sea, no decir pasos como tal, sino conocer bien el método científico, cómo aplicamos el método científico en el contexto, por ejemplo, de los estudios descriptivos. O sea, los pasos del método científico ya ustedes los conocen, ¿verdad? Que lo primero entonces sería la observación. Es el primer paso, la observación. Bien, los estudios descriptivos, entonces, ¿qué vamos a ver de esto, los estudios descriptivos? ¿Cuáles son los conceptos básicos? Los tipos de estudios epidemiológicos, las características y utilidades de los estudios descriptivos, tipos de estudios descriptivos, variables y sus dimensiones, que ya lo mencionamos un poco, y el diseño, básicamente. Entonces, he puntualizado algunas cosas que son fundamentales para que ustedes la vayan teniendo en consideración. O sea, hemos dicho que los estudios epidemiológicos tienen 2 clasificaciones. Tienen la primera clasificación, que son estudios observacionales o los estudios experimentales, ¿verdad? Eso es importante que lo tengan en consideración. Lo otro importante que mencionamos es variable. ¿Qué es una variable? Es algo que cambia, ¿verdad? De un individuo a otro y me permite establecer asociaciones en algunos casos. Y otra cosa que es fundamental es el diseño del estudio. Ahora dentro de la tarea que les va a quedar hoy, entonces van a ver que algunos de ustedes bueno, todos tienen que ir a buscar por lo menos un ejemplo de un estudio descriptivo. Entonces se van a encontrar con una gran cantidad de diferentes tipos de estudios y cada uno tiene un diseño en particular. Entonces, a medida que ustedes avancen en su conocimiento sobre los procesos de investigación, se van a dar cuenta de que el diseño es fundamental para poder alcanzar el objetivo. Entonces se dice, si se tiene un buen diseño, entonces las conclusiones normalmente tienen sesgos pequeñlos, ¿verdad? Se desvían muy poco. O sea, si los diseños son muy buenos. Entonces, el diseño ayuda mucho a alcanzar los objetivos deseados o los objetivos esperados. Entonces, cuando hablamos de estudios
descriptivos, entonces hay otra terminología que se tiene que considerar, que también es importante, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, dice, hablamos de factores, hablamos de marcador de riesgo. ¿Cuáles son los factores, ¿verdad? O marcador de riesgo. Entonces, por ejemplo, si una persona fuma, a lo mejor tiene mayor tendencia a desarrollar infecciones respiratorias. Entonces, el fumado puede ser un marcador de riesgo, ¿verdad? O sea, ¿qué es riesgo? ¿Y cómo se mide el riesgo? O sea, ¿cuál es el riesgo de una persona que tiene mayor de 60 años de desarrollar tal enfermedad en comparación con una que tiene 20? ¿Verdad? Entonces, esos riesgos en los estudios descriptivos entonces se pueden medir. Riesgo absoluto, riesgo relativo, riesgo atribuible. Entonces, todos estos son elementos que se van a ir introduciendo a medida que avanzamos en este curso. Importante, ¿verdad? O sea, ¿qué es riesgo relativo? O sea, ¿es relativo a qué? O sea, ahora no vamos a entrar mucho en detalle porque a través de las clases vamos a ir viendo un poco más en detalle, porque aquí, o sea, para establecer estos riesgos se necesita también conocer bastante de bioestadística. Yo entiendo que ustedes ya hicieron el curso de bioestadística. Los números de muestra, ¿verdad? O sea, ¿cuánto es es una pregunta recurrente en los estudiantes siempre? ¿Cuánto es el mínimo de pacientes que necesito estudiar? Entonces, puedo estudiar 30, ¿verdad? Pero, o sea, ahora ya tienen que saber que, o sea, no es un número que se dice hacia al azar. O sea, eso se calcula. El tamaño de muestra para establecer una correlación, o sea, se debe de calcular. Bien. Preguntas o comentarios. Julielka, Jael Díaz, está en la llamada. Sí, aquí estoy. ¿Alguna pregunta o comentario de lo que hemos hablado? No, por el momento no, licenciado. Ok, muy bien. Anthony está en la llamada. Edward está levantando la mano. Diga, Edward. Por ejemplo, en caso de que yo quiera trabajar estrictamente con 100 pacientes, estaría bien, mal, se tendría que igualmente hacer el cálculo para la población. Sí, depende del alcance que se quiera, ¿verdad? Porque, o sea, una cosa que tienen que saber de los estudios descriptivos es que normalmente los estudios descriptivos sirven para identificar nuevas hipótesis, ¿verdad? O sea, eso es lo importante. Entonces, yo trato siempre de establecer correlación. Y hay una gran diferencia entre la palabra correlación y asociación, que la tenemos que usar con mucho cuidado, ¿verdad? Correlación es que yo puedo ver que existe una asociación aparente, pero no estoy 100% seguro. Pero cuando ya digo una asociación, es que tengo un diseño que me permite establecer asociación. O sea, los estudios descriptivos no se pueden hacer asociaciones, solo sirven para establecer correlaciones. Entonces, y yendo a su pregunta, que dice si va a analizar 100, entonces le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, quiere estudiar la frecuencia del RH. ¿Cuál es la frecuencia del RH en Nicaragua? Entonces yo me puedo ir a estudiar, puedo ver en Honduras cuánto es en Costa Rica, y yo encuentro que en Honduras y en Costa Rica la frecuencia del RH es aproximadamente del 1%. Y digo, bueno, en Nicaragua a lo mejor anda por ahí. Y entonces eso me permite a mí calcular un tamaño de muestra mínimo para identificar el factor que estoy buscando, que en ese caso es el RH. Si yo sé que en Honduras es 100, perdón, es 1% y en Costa Rica es 1%, o sea, yo pensaría que lo mínimo que voy a analizar en Nicaragua es 100 para por lo menos encontrar uno, ¿verdad? Entonces tiene que ver, los tamaños de muestra tienen que ver con las prevalencias, o sea, que existen en el lugar a donde voy a hacer el estudio o las prevalencias más o menos aproximadas. Entonces, o sea, por ejemplo, si analizara 30, ¿verdad?
y lo hace al azar, posiblemente no va a encontrar ninguno, o se analiza 60, no va a encontrar ninguno. Entonces, para poder encontrar las correlaciones o detectar la verdad, porque si analiza 60 y no le sale ningún RH positivo, perdón, ningún RH negativo, entonces va a decir usted, ah, bueno, en este lugar no hay RH negativo, pero en realidad es que el tamaño de muestra no le permite hacer la observación adecuada. Entonces, dependiendo del factor que va a estudiar, así va a ser el tamaño de muestra. Entonces, por ejemplo, si voy a estudiar el tipo de sangre O, que es 70% de Nicaragua, entonces si analiza 10, usted va a saber que 7 es posible que sean O. De 10 que analiza, 7 van a ser O. Entonces, para factores que son muy, muy comunes, los tamaños muestrales son bajos. Para factores que son rarísimos, los tamaños de muestra son grandes, ¿verdad? Y si hablamos de solo uno, si va a analizar más de un factor, entonces se complica un poquito más. ¿Tienen la respuesta a su pregunta, Edward? Sí, ya, o sea, es que, por ejemplo, si yo no tengo, ¿cómo decirlo? Por ejemplo, mi estudio se va a hacer ¿cómo se llama? Un estudio bacteriológico, ¿verdad? Ajá. Entonces yo estaba pensando tomar a 100 pacientes porque la verdad es que a mí se me hace fácil trabajar con la cantidad de 100 porque uno equivale a uno, ¿verdad? Ajá. Una persona equivale a un 1%. Uh-huh. Entonces yo estaba pensando realizar con 100 personas para así hacer ¿cómo se llama? Que el estudio sea más fácil y tampoco estoy buscando lo que pienso buscar son las bacterias más comunes Ajá. en los pacientes, ¿verdad? Entonces Sí, por eso quería trabajar yo con 100 personas. claro. Sí, entonces cuando hablamos de los tamaños de muestra, o sea, hay una cosa que ustedes tienen que saber también, que jugamos también con muchas limitaciones. Entonces, por ejemplo, si va a hacer bacteriología, ya saben, cada análisis cuesta, o sea, tiene un valor. Entonces, uno ahí tiene que balancear. Entonces, para los propósitos del trabajo que ustedes van a hacer en este año, porque es en todo el año que lo van a hacer, entonces, o sea, se tienen que tener esas consideraciones. O sea, ustedes pueden decir, bueno, mi tamaño de muestra son 500, pero yo no puedo analizar 500 cultivos. O sea, lo único que puedo hacer son 30. Entonces, los tutores que pueden decir, no pueden decir nada porque saben que existen las limitaciones. Lo importante es que se conozca la metodología, ya que se sepa que yo lo estoy haciendo de esta manera, pero mi estudio va a tener limitaciones. Y todos los estudios tienen limitaciones. Bien, vamos a seguir entonces. Muy buena pregunta, Eduardo. Bien, entonces hay algunos conceptos básicos, ¿verdad? Sobre los estudios epidemiológicos. Y los estudios epidemiológicos son una expresión de las estrategias que adopta la epidemiología. Ya saben que es una herramienta de la epidemiología y el objetivo de la epidemiología es medir las ocurrencias de las enfermedades. Entonces, siempre que nosotros vamos a hacer un estudio epidemiológico, que puede ser un estudio descriptivo, entonces yo quiero ver la ocurrencia de las enfermedades. Por eso se hacen. Y es fundamental que también ustedes conozcan estos procesos, porque eventualmente en las unidades donde les toque trabajar, si están en el sistema de salud, eventualmente van a estar involucrados en equipos de investigación, ¿verdad? Forma también es una forma particular de metodología de la investigación aplicada a las enfermedades y los estudios epidemiológicos y clínicos se benefician mutuamente, ¿verdad? O sea, porque hay diferentes perspectivas. Yo puedo tener una perspectiva clínica 100%, puedo tener una perspectiva epidemiológica. Bien, vamos a pasar a algunos de esos. Entonces, los estudios en epidemiología se clasifican, que es lo que ya decíamos, los estudios descriptivos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el concepto, ¿verdad? Que describe cómo se distribuyen las enfermedades en las poblaciones, según algunos atributos, sin detenerse a precisar una relación causal, que es lo que decía, relación causal de carácter etiológico, ¿verdad? O sea, no queremos establecer asociaciones en este tipo de estudios porque las asociaciones, o sea, se tienen que hacer en otro tipo de estudios con otros diseños que son los estudios analíticos. Para poder establecer asociaciones yo necesito grupos control. En los estudios descriptivos entonces no tenemos grupo control, ¿verdad?
Y entonces están los estudios analíticos, que estos están concebidos para estudiar la distribución de enfermedades en los grupos de la población, en grupos de población. Entonces, en realidad los estudios analíticos, o sea, lo que quieren ver es cuáles son las causas que producen la enfermedad. Y si ya tenemos la enfermedad, podemos ir de forma retrospectiva a ver cuáles son las posibles causas o riesgos que tenían esas personas para adquirir la enfermedad. Bien, entonces, importante esta clasificación entre descriptivo y analítico. Entonces dice, sin detenerse a precisar una relación causal, ¿verdad? Entonces, no vamos a decir, o sea, no trata de eso, solo es una descripción general. Entonces, si por ejemplo vamos a Sutiaba, queremos estudiar en Sutiaba cuáles son las principales causas de enfermedades crónicas en la población de Sutiaba. Entonces nos vamos a Sutiaba, vamos a hacer un censo y vamos a preguntar las enfermedades crónicas y vamos a tener entonces los porcentajes según los grupos etarios. Entonces, ustedes van a pensar ahora, bueno, vamos a encontrar enfermedades crónicas principalmente en los mayorcitos, ¿verdad? En los ancianos, pero solo hacen una descripción general. Pero si de repente entonces dicen, ah, bueno, yo estoy interesado en la epilepsia, ¿verdad? Solo en esa enfermedad que es la epilepsia. Entonces, ¿qué es lo que causa la epilepsia? Entonces ya su diseño ya cambia, ¿verdad? Entonces ya cambia a un estudio analítico. Entonces, el primer estudio a mí me permite hacer una descripción de cómo se distribuye la enfermedad y para identificar las principales enfermedades. Y el segundo, el segundo tipo de estudio es un poco, en un nivel un poco más profundo y en ese entonces yo quiero establecer las asociaciones, ¿verdad? Por ejemplo, si hay tuberculosis, ¿cuáles son las principales causas de los principales factores de riesgo asociados con la tuberculosis? Entonces, si se fijan, dependiendo del diseño, ese es mi nivel de profundidad en el conocimiento que se va a obtener. Entonces, nosotros a donde estamos ahora es estudios descriptivos. El próximo año entonces van a ser estudios analíticos. Bien, estudios descriptivos también tienen su clasificación, ¿oyeron? O sea, que dentro de los estudios descriptivos entonces tenemos esos estudios que se llaman correlacionales. También hay estudios de serie de casos y estudios transversales. En los analíticos, entonces están, la segunda clasificación no está correcta. Los estudios descriptivos entonces están correlacionales, estudios de serie de casos y estudios transversales. Entonces, en los estudios correlacionales, perdón, en el primer grupo, los estudios descriptivos, ustedes pueden decidir qué tipo de estudio van a hacer, ¿verdad? O sea, si dicen, bueno, como decía Edward, bueno, yo quiero estudiar una población de 100. Otro dice, no, yo quiero estudiar serie de casos. Y entonces, mi serie de casos, por ejemplo, yo lo que quiero ver es el comportamiento de la proteína C reactiva en los pacientes con COVID, por ejemplo. Entonces, él se va al hospital y va a incluir en su estudio a los pacientes que tienen COVID, después lo va a hacer el estudio de la proteína C reactiva y entonces va a hacer una serie de casos. Al final va a decir, bueno, la proteína C reactiva cambia durante el tiempo de hospitalización o no cambia, ¿verdad? Pero esa es una serie de casos, entonces no necesita incluir un grupo grande para los estudios de serie de casos. O sea, ayudan mucho porque, por ejemplo, o sea, en lo que tiene que ver con el bianálisis, ayuda mucho porque puede ver el curso de la enfermedad durante la hospitalización. O sea, puede ver en un grupo de personas cómo cambian estos factores, estos marcadores, el que mencionaba ahorita, y marcadores de inflamación, o pueden ser marcadores hematológicos también. Y después están los estudios transversales, que es que se trata de identificar cuál es la prevalencia. Entonces, estos estudios incluyen un grupo de personas al azar de una población y estudian un factor, por ejemplo, ¿cuál es la seroprevalencia del dengue en León? ¿Cuál es la seroprevalencia del COVID en León? ¿Cuál es la seroprevalencia de cualquier enfermedad? Entonces, esos son estudios descriptivos. Entonces, como dice el concepto original, los estudios descriptivos ayudan a conocer cómo se distribuyen las enfermedades en las poblaciones.
Entonces, ahora con lo que hemos dicho, entonces ustedes pueden decidir qué tipo de estudio, o sea, quieren hacer, ¿verdad? Bien, hay otras características de los estudios descriptivos y es que, o sea, se limitan a informar sobre la distribución de las enfermedades en la población. O sea, solo es una descripción muy general. Es el primer nivel de contacto, como ya mencionamos, ¿verdad? Que se tiene de los padecimientos o enfermedades de las poblaciones. Sobre la base de esta primera información, es posible hacer otros diseños, ¿verdad? Un poquito más, con un nivel mayor de profundidad. Deben ser rigurosamente diseñados y parten de una observación cuidadosa y del registro objetivo de los hechos. Entonces, importante, ¿verdad? Es rigurosamente diseñado. Esto es clave, rigurosamente diseñado. O sea, ahora ustedes están en el inicio, quiere decir que el diseño tiene que ser muy riguroso, el diseño que van a hacer con sus estudios, y la observación cuidadosa y registro y el registro objetivo de los hechos. Eso quiere decir que nosotros no podemos, cuando se está recolectando la información, se tiene que ser lo más estricto posible en la colección de la información. Aquí hay un ejemplo interesante y es por alguien estaba haciendo un estudio para medir el índice de masa corporal. Entonces, se tiene que ver peso y talla. Entonces, ok, vamos a hacer el peso. O sea, ¿cuántas personas vamos a pesar? Bueno, vamos a pesar 1000 personas. Y entonces, ¿cuántas pesas vamos a utilizar? Entonces, ¿de qué marca van a ser las pesas que voy a utilizar? ¿Cuál es el error que tiene cada una de las pesas? Entonces, cuando se hacen los diseños, todas esas consideraciones se van teniendo, ¿verdad? O sea, si se daña una pesa, ¿cómo la reemplazo? ¿Reemplazo con la misma marca o con una marca diferente? ¿Cómo la voy a calibrar en el tiempo? Entonces, en la fase del diseño de los estudios hay una un sinnúmero de preguntas que los investigadores tienen que tener en consideración. Bueno, los estudios descriptivos se interesan por conocer la distribución de las enfermedades, conocer las áreas geográficas, buscan las variaciones en el tiempo. O sea, esto ayuda mucho. Por ejemplo, las enfermedades diarreicas, ¿cuándo aparecen? Entonces, las enfermedades diarreicas aparecen cuando vienen las lluvias. Cuando viene la lluvia, entonces aparecen en mayo, junio, ¿verdad? Entonces ya sabemos que hay una temporalidad ahí. Estos estudios para eso sirven. Y aseguran la formulación de la hipótesis, como decíamos, ¿verdad? O sea, una cosa fundamental es, hay que describir bien cuál es el caso. O sea, tal vez no lo van a recordar más adelante, pero, o sea, ¿qué es un caso? ¿Verdad? Si voy a estudiar infección respiratoria, tengo que decir cómo defino mi caso, cuál es la definición de mi caso. Pero tenés que ver que eso ya es la unidad completa. Ah, eso es la unidad completa. Y lo de ella. Hola, hola, ¿de qué estamos hablando? Isbeth García. Isbeth. Está en la llamada. Sí, ya ve. ¿De qué estábamos hablando? Perdón, no escuché lo último. Tuve un problema. Parece que estaban discutiendo de otra clase. Sí, o sea, es que alguien vino y me preguntó algo y perdí la... Y entonces, ¿qué opinan los estudios descriptivos? ¿Le van a ayudar o no le van a ayudar en su carrera? Sí, van a ayudar en la carrera porque al final la monografía que nosotros entregamos se basan en toda esta estudio, en estos todos tipos de investigación, ¿no? Claro, claro, así es. Sí, pero ya saben, es importante porque, o sea, van a pasar la clase, pero lo más importante es porque van a tener más o menos un esquema de cómo se hacen las investigaciones. O sea, ustedes no saben a cuál va a ser su área de trabajo. A lo mejor alguno de ustedes va a ir a trabajar en un lugar donde se necesitan hacer investigaciones
Y con la experiencia que se tiene, entonces dice, bueno, yo conozco los diseños, el diseño que mejor aplica aquí, entonces un estudio descriptivo, si no se conoce mucho. Si ya se conoce sobre la distribución de las enfermedades, entonces dice, bueno, lo que vamos a hacer es que si el problema aquí son enfermedades respiratorias, entonces vamos a hacer un estudio analítico sobre las enfermedades respiratorias, ¿verdad? Entonces, pues, por eso nos ayuda mucho conocer esto de los diseños. Bien, vamos a continuar con lo de los estudios descriptivos. Entonces es importante el caso, decíamos, ¿verdad? O sea, saber bien cuál es la definición del caso. Identifica en primera instancia las patologías de etiología desconocida. Entonces, cuando apareció este nuevo virus, este nuevo coronavirus en China, lo primerito que hicieron es un estudio descriptivo. O sea, alguien se sentó a revisar los expedientes y a revisar aspectos clínicos y aspectos epidemiológicos, y en base a eso poder determinar si estaban, o sea, en base a eso, de hecho, pudieron determinar que estaban ante una nueva entidad, ante una nueva enfermedad. Era algo novedoso porque no cumplía los patrones que los médicos habían visto. Entonces, por eso se identifica en primera instancia. O sea, lo primerito que se hace cuando aparece una enfermedad es un estudio descriptivo. Y pretenden responder a las preguntas, ¿quién tiene qué? ¿Verdad? Entonces decimos, esta enfermedad afecta más a los adultos mayores, o afecta más a niños, o afecta más a mujeres. ¿Dónde y cuándo se presenta? El evento se presenta en áreas urbanas, se presenta en áreas rurales. ¿Qué características tienen las personas afectadas? ¿Verdad? O sea, si tienen obesidad, no tienen obesidad, o sea, tienen una condición inmunológica determinada. ¿En qué proporción la enfermedad afecta al grupo de la población estudiada? Entonces, podemos saber las tasas, ¿verdad? Entonces, todas estas son preguntas que ustedes van a ser capaces de responder sobre el tema que ustedes van a investigar. ¿Y para qué? ¿Cuál es la utilidad de estos estudios? Incrementar y mejorar el conocimiento de un determinado daño o factor de riesgo, estudiar eventos de etiología desconocida. A lo mejor alguno de ustedes va a estudiar algo de etiología desconocida. Describir la historia natural de la enfermedad, que es importantísimo, ¿verdad? O sea, cuando apareció esta nueva enfermedad se quería describir la historia natural y sobre muchas otras que todavía falta estudiar, identificar probables factores de riesgo, generar hipótesis, identificar grupos vulnerables, identificar prioridades, proporcionar información para la gerencia, que esto se hace en los hospitales. ¿Cuáles son las fuentes de información? ¿Verdad? Entonces, o sea, son fuentes directas o indirectas, o son fuentes primarias y secundarias. Entonces ustedes dicen, profesor, dice, ¿a dónde voy a buscar mi información? Su información entonces la pueden buscar en los archivos del hospital. Si están interesados, por ejemplo, en marcadores inflamatorios, entonces de los pacientes que han estado en la unidad de cuidados intensivos, entonces pueden irse a buscar cuál es el comportamiento de esos marcadores inflamatorios. Pueden ver el comportamiento de los marcadores hematológicos, pueden ver comportamiento de marcadores hepáticos. Y eso están en los archivos de los hospitales. En los puestos de salud también hay información que pueden utilizar. En los laboratorios también hay información que pueden utilizar. O pueden hacer también una encuesta, ¿verdad? Entonces, todas esas entonces son fuentes de información que ustedes pueden buscar. Entonces están los estudios correlacionales, ¿verdad? Ya saben que correlación no es asociación. Entonces son los estudios correlacionales, establecen la medición de los patrones de distribución y las características de los problemas de salud de la población. Entonces, cuando hablamos de correlación es que tratamos de ver si existe algo que se relaciona. Eso que decíamos, esta enfermedad aparece mayor o sea, la proporción de ancianos con esta enfermedad es mayor en comparación con la proporción de los jóvenes. Entonces digo, hay una correlación. Esta estudio correlacional describen la enfermedad y describen los factores de interés de un investigador, que puede ser edad, tiempo, utilización de servicios. Y entonces existen algunas ventajas y desventajas.
porque, o sea, yo pienso que ustedes se cansan también, ¿verdad? De estar solo escuchando y sin poder participar mucho. Aquí vamos a parar y el resto de la clase la vamos a seguir la próxima, porque son 28 diapositivas. Entonces, en la próxima clase vamos a hacer el resto ya sobre ventaja y desventaja. Entonces, bien, solo quiero revisar cuánto. Dice que actualmente están 43, entonces para que no salgamos muy afectadas, entonces esta es la lista que vamos a guardar, ¿oyeron? La lista de los que están hasta ahorita. Edward, usted es hay alguien que abandonó ahí, los que abandonaron ni modo, se quedan ausentes. Juan Pablo entró y salió, otros se han mantenido ahí. Lo que pasa es que estaba teniendo problemas con conexión, de que no se escuchaba y esas cosas, y por eso tenía que entrar y salir para que se me pudiera escuchar. Ok. O sea, cuando sucedan esas cosas pueden levantar la mano, ¿oyeron? Porque y decir, mire, estoy teniendo problemas así. Porque tampoco, o sea, lo importante no es llenarnos de contenido, ¿verdad? Lo importante es que aprovechemos, o sea, que aprovechemos algo de la clase, porque, o sea, con el sistema como es ahora es difícil que se pueda hacer como era antes, ¿verdad? Entonces, lo importante es que por lo menos se introduzca algo y, bien, entonces, esa es la asistencia. Entonces, está presente su... bien, el día de mañana entonces van a trabajar con esta, ¿la pueden ver, Edward? Sí, se puede ver. Ok, van a trabajar, sí, van a trabajar con esta guía. O sea, otra vez enfatizamos, ¿verdad? Acuérdense que no vamos a hacer un examen, o sea, todo va a ser acumulativo, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar con esta guía que es sobre la clasificación de los estudios. La clase yo la voy a subir al aula, ¿oyeron? Para que la tengan y pueden, hay muchos libros de epidemiología donde pueden buscar estas cosas. Los profesores que van a trabajar con nosotros son la doctora Silvia Osorio, que creo que ya la conocen, el licenciado Raimundo Velázquez, la máster Eloína Campo y el doctor Filemón Bucato, para mi persona. Somos los que vamos a trabajar con ustedes. Entonces, con la doctora Silvia Osorio, ¿quiénes van a estar? Va a estar del grupo 1 al 5. Con el licenciado Raimundo va a estar del grupo 6 al 10. Con la máster Eloína va a estar del grupo 11 al 15 y los últimos van a estar conmigo. ¿Cómo saben ustedes en qué grupo están? Ya se los voy a decir. ¿Qué van a revisar en la actividad? Explicar los conceptos de estudios epidemiológicos, principales características de los estudios descriptivos, ventajas de los estudios descriptivos, las dimensiones de la variable, mencionar los pasos a seguir para el diseño. El punto 5 lo podemos dejar ahí pendiente, ¿verdad? Tal vez no es necesario trabajar tan fuerte en ese. Y después, cuando contesten esas preguntas, van a buscar un ejemplo de un estudio descriptivo para que lo comenten a la hora de la clase, ¿verdad? Con los profesores. ¿Y a dónde lo van a buscar? Entonces, hay un sitio que está en UNAM León, bueno, se llama Artesiteca, pero ahí tienen el link. Entonces, en ese link ustedes pueden encontrar toditas las tesis que se han hecho en UNAM León, no sé, creo que desde el 90 para acá. Entonces, pueden buscar ahí cualquier tipo de estudios descriptivos. Si ya ustedes tienen un interés en particular sobre una enfermedad, entonces ya pueden, en ese sitio, buscan directamente la palabra clave que les interesa y seleccionan uno. Solo es seleccionar uno y los profesores les van a preguntar, ajá, ¿cuál trabajo seleccionó usted? Entonces, esto es individual, ¿oyeron? No es en los grupos de investigación, esto es individual. Bueno, yo seleccioné tal y tal y tal y lo comenta un poco y el estudio, este es el tamaño de muestra y encontraron tal y tal cosa. Ya, o sea, importante decir qué es lo que estudiaron, cuántas personas estudiaron, cuál era el objetivo y cuál es su conclusión. 4 cositas. Ya. Y la discusión de todo esto va a tener un valor de 60% y la evaluación teórica no es que les van a preguntar nada, ¿verdad? Evaluación teórica es que van a entregar un trabajo escrito con estas preguntas, ¿ya?
sea, pueden hacer, no sé, escrito o hacen un organigrama o hacen como ustedes quieran. Son 3 páginas. ¿Lo tienen? Licenciado, doctor, perdón. Sí, adelante. Jensi, adelante. No, soy Fernanda. Tenía una pregunta. Ajá. Adelante. Bueno, lo que dijo eso acerca de la investigación que vamos a buscar, eso es individual. El resto del trabajo se puede hacer en los grupos que ya tenemos de investigación o igual tiene que ser individual todo. Ok. Está bien, pues en grupos de 3. En los grupos de investigación. Está bien. Ok, entonces quedaría todo en los grupos de investigación hasta lo que vamos a buscar en la tesiteca. Excepto lo de la tesiteca es individual, ¿oyeron? Eso cada quien lo hace. Ah, ok. Ok, perfecto. Y entonces en toda esa guía nos tenemos que acomodar mínimo, perdón, 3 páginas. Sí, solo, o sea, todo está en la presentación de PowerPoint. En la clase que estaban viendo, todo está ahí. O sea, se hace de esta manera porque, ya saben, no vamos a hacer examen. Entonces, digamos, esas preguntas se ponían en el examen. Para afianzar. Eduardo iba a decir algo. Doctor, una última cosita más acerca de la investigación que vamos a realizar. No nos podemos quedar trabajando, digamos así, solo con encuestas, o es necesario que realicemos pues algún tipo de pruebas de laboratorio para confirmar. Si usted se fijó en la presentación, dice que dentro de los estudios descriptivos también se pueden hacer encuestas. Sí, lo vi. Lo que me refiero es a hacer la encuesta y no realizar exámenes de laboratorio, sino que solo basarnos y apoyarnos en lo que serían las encuestas. Sí se puede. Ok, sí, preguntaba por lo que usted mencionó de que depende del tamaño de muestra, que si son muchos, pues tenemos que pensar bien por lo que si en la universidad no hay reactivo, pues nos tocaría a nosotros costearlo, por lo que yo pienso pues que trabajar meramente con lo que son encuestas, pues sería más factible. Así es, eso es correcto. Así es. O sea, eso calza dentro de los estudios descriptivos. O sea, no hay ninguna restricción. No es que todos tienen que ir a trabajar con el microscopio, a hacer tinciones, a hacer cultivos. No, o sea, ahora es un estudio descriptivo. Ustedes, o sea, como decíamos, o sea, hay diferentes diseños. O sea, se ponen de acuerdo en el grupo y se ponen de acuerdo con el tutor y hacen su diseño. Lo importante es que cumplan con la metodología que tiene que ser un estudio descriptivo, con un diseño de un estudio descriptivo y que cumple el método científico. O sea, eso es lo fundamental. Bien, Eduardo iba a decir algo. Yo le tengo una pregunta. Adelante. Mire, doctor, es que pasa lo siguiente. Mi duda es que, vea, supongamos de que un grupo ya haya hablado con un tutor, entonces, ¿vamos a cambiar o lo vamos a dejar? Aquí depende de los tutores, porque creo que los tutores, o sea, creo que un profesor debe de tener por lo menos 2 grupos de trabajo. O sea, los profesores tienen que tener por lo menos 2 grupos de trabajo. Si el profesor quiere trabajar con 2, está bien. Yo, por ejemplo, puedo tener estudiantes de segundo, puedo tener estudiantes de cuarto y también puedo tener estudiantes de quinto, estudiantes de tesis, estudiantes de medicina. Entonces, eso depende del tutor. Si él quiere seguir trabajando con ustedes, está bien. Ah, pues entiendo. Y con respecto a la numeración de los grupos, ¿va a ser conforme nosotros nos anotamos en la lista o usted va a pasar esa lista? Aquí lo tenemos ya, aquí lo tenemos. Bien, grupo 1, ¿lo ven? Los que van a estar con la profesora Silvia. Entonces, los voy a leer los nombres, de todos modos lo voy a colgar en el aula también. Maura Fernanda, Eunice Dayana, Frania Victoria, Anthony Joseph, Claudia Dayane, Lisbeth, Karen, Margeli, Benito, Eira, Naralí,
Yuleidi, Rosario, Jocelyn, Jensi y Orlene. Todas estas van a estar con la profesora Silvia. Correcto. Después, con el profesor Raimundo, va a estar Francisco, Lester, Osmani, Ami, Edward, Milagro, Josué, Diana, Yosira, Yulielka, Juan, Yasuara, Suyen, Marjuri, José, Roberto, Darwin. Eso van a estar con el profesor Raimundo. Después están con la profesora Eloína, Jordi, César, Francisca, Jorge, Dayanara, Nayeli, Gixa, Anastasio, Ilenia, Carlibet, Darling, Sonia, Jeffrey, Lesbia, Rita y Gabriel. Y conmigo va a estar el resto, del grupo 16 hasta el 20. O sea, como no tenía un orden, los papelitos que me entregaron, tuvimos que hacer la lista otra vez. Entonces, lo tienen, ¿verdad? De todos modos, yo lo pongo ahí y después se contactan con sus profesores. Correcto. Si no hay preguntas, aquí está una mano levantada. ¿No? ¿Quién es? Doctor, ¿y ese está trabajo mío, cuándo se disculpe. Eso lo van a trabajar mañana de 2 a 4 con los profesores. Otra preguntita. No sé si es que se confundió algo, pero es que directamente le digo, nosotros hablamos con el doctor Raimundo, entonces le pedimos que nos tutoreara. No sé si eso tendría un conflicto, pues, o algún cambio con respecto a que usted nos puso de tutora a la doctora Osorio. Ok. Estos no son tutores. ¿Oyeron? Estos no son tutores. Estos son los profesores que les van a ayudar en los aspectos metodológicos. Pero tutores cada quien, por ejemplo, los 3 que están aquí, por ejemplo, Maura Fernanda, Eunice y Frania, van a tener un tutor. Después el otro grupo va a tener su tutor que ellos buscaron. Este grupo. Sí, doctor, bueno, da la casualidad que a nosotros justo nos tocó con nuestra tutora, porque ella es nuestra tutora. Excelente, está bien. O sea, estos grupos simplemente nos está ubicando para trabajar con ellos el trabajo que nos está orientando ahorita. Pero ya para nuestro trabajo investigativo, pues cada quien tiene su tutor, que son los mismos que estaban ahí. Correcto, correcto. En realidad ahora es mejor porque van a estar grupos pequeños, van a tener un profesor que le ayuda a la parte metodológica y después van a tener un profesor que va a ser su tutor. Y en cuanto a eso, mañana trabajaríamos en aulas distintas. Entonces, los grupos que nos tocó con cada doctor. Sí, o sea, ustedes tenían asignado, lo que pasa que, o sea, tenían asignado. Era la 130, pero la vez pasada que nosotros fuimos, estaba ocupada por enfermería. Pero me dijeron. Y luego Eduard habló con el licenciado Fredman y le dijo que era la 129, pero la semana que estuvimos de último, incluso que nos dio la licenciada Oscar, estaba ocupada igual con psicología. Y nos dijo la doctora que estaba dando clase que esa aula es de ellos todos los miércoles, que dada la casualidad ese día ella había dado a los 2 grupos juntos y por eso estaba desocupada a la hora que llegamos, pero que esa aula igual les toca a ellos, nos dijo. No, en realidad el profesor Freeman a mí me dijo que esa aula es de bioanálisis, la 129, de 2 a 4. Bueno, pues yo creo que ella solo sería, no sé, porque la doctora sí, súper seria nos dijo, por hoy pueden entrar porque, bueno, dice casualidad que yo le di clase a los 2 grupos juntos y por eso está desocupada ahorita, pero de ahí siempre esta aula es mía. Dice. Bueno, ahí después que se arreglen en la secretaría. Los que van a trabajar conmigo me buscan aquí en la oficina, por favor. Y creo que también el laboratorio, no recuerdo, pero habían otros espacios que están en lo que está colgado ahí en el aula, ahí están los espacios. Odette, Georgina. Odette, iba a decir algo. Profe, yo le quería preguntar sobre la tesiteca, si se la vamos a entregar mañana o es Eso de la clase práctica se va a trabajar mañana entre las 2 y las 4. Porque ahora ustedes todos los miércoles de 2 a 4 van a trabajar con sus profesores. Y cada miércoles van a tener una tarea.
que yo se las voy a entregar en la clase. Después se ponen de acuerdo con el profesor, porque ya yo solo se los entrego y después, si ustedes tienen un acuerdo con el profesor, le dice, lo vamos a hacer a tal hora, pues eso ya es. Pero, o sea, mi obligación es entregar, hacer los grupos, entregarlos y después hablan como los detalles ya con cada grupo. ¿Estamos? Bien, para no quitarles más su tiempo, porque imagino que tienen otras actividades, entonces quedamos. Gracias por estar escuchando y nos vemos mañana con mi grupo. Y el resto de los grupos buscan a su profesor. Hasta mañana. Pase buenas tardes, doctora. Hasta mañana. Buenas tardes.